¿verdad? Sí, perfecto. Computer Forensics Mini Workshop. ¿Me pueden contar si lo ven bien, la pantalla? Yo la veo, pero... Sí, sí, dice Silvia, sí, Irina, perfecto. Bueno, buenísimo, Cari. Entonces, todo tuyo. Igualmente acá en el staff estamos Flor, Denu y yo por cualquier cosa. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Bueno, perdón que mire hacia la izquierda, lo que pasa es que tengo la pantalla de en mi monitor izquierdo. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bueno, muchísimas gracias por haberse registrado en el workshop. Espero que sea útil. Les voy a contar un poco de qué se trata el tema. Bueno, nuestra agenda es contarles un poco por qué razón es importante el cómputo forense. Para eso primero tenemos que hablar brevemente de los costos del cibercrimen. Vamos a comentar un poco acerca de cuál es el perfil que debería tener un auditor forense, cuáles son los tipos de ilícitos y sanciones que se pueden dar en distintos países cuando se comete un ciberdelito, cuáles son los pasos que sigue una investigación forense y luego vamos a hacer un breve demo en donde les voy a mostrar una primera parte de lo que se hace durante una investigación forense, que es básicamente adquirir una duplicación forense de un medio digital, que en este caso vamos a usar un pendrive pequeño, espero que todos lo hayan traído consigo para que me puedan seguir. Y luego de que hagamos la extracción de la imagen, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es montarla en modalidad de solo lectura para no contaminarla, es decir, para no invalidar la evidencia. Y vamos a analizar el sistema de archivos. Y luego de eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Autopsy para montar la imagen, y para brevemente analizar, o sea, mostrarles cómo se analiza esa imagen. Luego que terminemos el demo, pues pasaremos a unas recomendaciones sobre cuáles son las medidas preventivas que pueden ustedes tomar para evitar, por ejemplo, que les ocurra un evento que comprometa la ciberseguridad de sus sistemas, que requiera que sea necesaria una auditoría de cómputo forense. Y por último, pues pasaremos a las preguntas. Así que es un poco ambiciosa la agenda. Voy a tratar de cubrirla en el tiempo que está previsto. Bueno, esos son mis datos por si en algún momento desean entrar en contacto conmigo, desean hacer algún tipo de pregunta adicional acerca del workshop. Y pasemos a la primera parte. Bueno, ¿cuáles son los costos del cibercrimen? Más allá del tema del dinero que cueste a las empresas de forma global el que ocurra un evento, un ciberdelito en sus instalaciones, tiene que ver mucho con imagen. ¿Sí? Por ejemplo, estos son valores que encontré del 2018, no encontré del año pasado todavía, pero encontré costos a nivel global en el 2018. Y es interesante que el costo total por temas relacionados con ciberdelitos llega hasta los 600 millones de dólares, lo cual es un monto bastante alto. En temas de ransomware, que es uno de los malwares más populares, pues vemos que prácticamente son 8 billones por día que se gastan en temas de costos relacionados con ransomware. El tema de phishing ocurren 22.9 ataques por minuto, imagínense, eso es bastante alto. Las víctimas del cibercrimen son básicamente casi 3 millones de personas por día. Y por último, el tema de la información filtrada, es decir, información confidencial que puede ir desde información personal, información relacionada con salud, temas económicos, de banking, etcétera, pues 2.9 billones de registros filtrados por día. Entonces son en realidad cifras alarmantes, pero hay algo aquí que no se cuenta y es el tema de imagen con respecto a una organización. Por ejemplo, vamos a suponer que hackean a su banco, ¿sí? Y la noticia se filtra. Nos enteramos de que hackearon al banco. ¿Qué va a pasar con los clientes de ese banco? Posiblemente se van a sentir inseguros de seguir guardando su dinero en esa institución. Y lo que va a ocurrir es que muchos de ellos pues, van a retirar sus ahorros o van a retirar sus cuentas de ese banco porque lo consideran inseguro y se van a cambiar a otra institución financiera. Y lo mismo ocurre con otro tipo de empresas. Nosotros hemos visto distintos tipos de ataques, no solamente temas de activistas, como por ejemplo los anónimos, que han realizado defacements a páginas de gobierno, etcétera, sino que también hemos visto ataques a otras empresas de sectores comerciales, como por ejemplo Amazon, el ataque de Target fue bastante famoso, el ataque de Yahoo,
donde se filtraron todas las claves de las cuentas de Yahoo. Y eso puede tener un impacto mayor porque, por ejemplo, los usuarios, por pereza, y a veces yo también soy culpable de eso, fíjense que estoy en el área de ciberseguridad, pero por ejemplo, cuando es una cuenta de algo que no me parece que sea tan grave que si me la hackean no pasa nada, para ese tipo de cuentas, por ejemplo, a veces me da pereza y pongo una clave que usaba antes, ¿sí? No lo hago frecuentemente, trato de usar siempre claves individuales para cada uno de los sitios a los que me conecto. Pero en ocasiones me entra la pereza, digo, no quiero pensar y pongo una clave que he usado antes. Entonces, el común de los usuarios hace eso con todas sus cuentas y resulta que la clave que utilizan para unirse a la intranet de su empresa es la misma clave que usan para su cuenta de Yahoo, es la misma clave que usan para su cuenta de Gmail, es la misma clave que usan en la cuenta de Facebook, etcétera, etcétera. Y no me extrañaría que sea la misma de la banca virtual. Entonces el hecho de que se filtren este tipo de contraseñas y que estén disponibles en sitios públicos, porque ustedes pueden hacer una búsqueda y se pueden bajar esas bases de datos con pagos reales de personas que han sido filtradas y que luego pueden utilizarse en ataques de claves, pues eso es muy, muy grave. Esta imagen que ven aquí son datos de la Fiscalía de mi país, de Ecuador, donde podemos ver, por ejemplo, las denuncias receptadas en Fiscalía en los distintos años, y podemos ver, por ejemplo, que hubo una gran cantidad de denuncias en el año 2011, mientras que luego de eso ha ido un poco decreciendo. ¿Por qué decrece en nuestro país el tema de denuncias? Porque la mayor parte de las personas que denuncian se están refiriendo a fraudes electrónicos, es decir, a temas, por ejemplo, de que les robaron a través de la banca virtual. Y a partir de ese tema que ocurrió en 2011, los bancos en el Ecuador empezaron recién, imagínense, a utilizar doble factor de autenticación en las páginas de banca virtual. Antes de eso, la identificación para entrar a la banca virtual era solamente usuario y clave, ¿sí? Cuando en otros países ya un tiempo atrás se estaba utilizando otros factores de autenticación. Entonces, ¿por qué la necesidad del cómputo forense? Para poder investigar estos cibercrímenes y poder descubrir qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó, quién está involucrado en el evento. Entonces, la idea detrás de una auditoría de cómputo forense es poder identificar estos elementos, poder recrear una línea de tiempo, poder discernir entre los hallazgos cuáles son importantes, ¿verdad? Y que nos van a arrojar luces sobre el evento y poder de esta manera entregarle al cliente un informe que le ayude primero a que el evento no le vuelva a pasar, es decir, poder encontrar las causas, raíces de por qué pasó, para que el cliente las pueda solucionar, que el cliente pueda arreglar esto, que no le vuelva a pasar uno de estos eventos. Y segundo, pues tratar de identificar al culpable. No siempre se puede identificar al culpable. Hay muchas formas de ocultar rastros. De hecho, cuando vemos los cursos de hacking, vemos el reverso, ¿no? Cómo evadir los controles para poder penetrar en los sistemas. Entonces siempre tanto el cómputo forense como el hacking están muy interrelacionados. Yo, por ejemplo, soy pentester, pero también soy auditora de cómputo forense. Y es interesante porque cuando uno conoce algo de los dos lados, entonces sabe mejor cómo enfrentarse desde cualquiera de las dos perspectivas. Entonces, si ustedes están interesados en el tema de cómputo forense, sería bueno que también se interesen en el tema de pentesting. Ahora, ¿qué perfil debe tener el auditor forense? Bueno, primero debe ser alguien que tenga Cari, bases. perdón que te interrumpa, pero ya que dijiste lo de que está bueno que se interesen en pentesting, aprovecho para contarles que mañana Cari va a estar dando una charla en NotPincon, en el track 1, sobre cómo armar un laboratorio de pentesting. Así que nada, si les gusta el workshop, si quieren seguir por este camino y aprendiendo un poquito más, también invitarlos a que participen de esa charla mañana. Súper. Ahora sí podés seguir. Yo porque estoy prestando mucha atención. Gracias. Gracias. Ok, bueno. Entonces, primero debe tener un background, debe tener una experiencia relacionada con seguridad informática. Adicional a eso, obviamente debe tener conocimientos específicos en materia de cómputo forense. Pero adicional a eso, dependiendo de cuál sea el interés del auditor eh, y dependiendo de cuáles sean las leyes o los reglamentos de su país, va a ser necesario que se acredite
en el país como perito por la autoridad correspondiente. ¿Para qué? Para que sus informes tengan validez en una corte en el caso de que el cliente desee llevar esto a un juicio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que hay una intrusión en una empresa, se transfieren miles de dólares a una cuenta del exterior, se logra identificar la dirección IP de origen, logramos identificar que fue Pepito Pérez y ya sabemos exactamente quién es. La empresa quiere denunciar a Pepito Pérez en la fiscalía, entonces, por lo tanto, pues es necesario que el informe nuestro esté avalado, porque si no, no va a poder ser presentado en corte. Ahora, ¿qué herramientas de software utilizan usualmente los auditores de cómputo forense? Bueno, hay muchas herramientas, Quizás una de las más famosas es Encase, es una de las suites más famosas, pero también es una de las más caras. Aunque recientemente ha bajado bastante de precio con respecto a lo que costaba antes. De hecho, estoy considerando cambiarme de nuevo a Encase. Yo antes usaba Encase, luego se puso un poco caro para la parte móvil y me cambié a Forensic Explorer. Y estoy usando Forensic Explorer ya bastantes años y me gusta bastante Forensic Explorer, pero a veces me resulta que, por ejemplo, ciertos plugins, sobre todo temas criptográficos, a veces no están disponibles en Forensic Explorer y me toca usar herramientas externas. En cambio, Encase, por el tiempo que lleva como suite forense, tiene muchísimos más plugins. Entonces, esa es la parte positiva de Encase. Pero bueno, si estás recién empezando y no tienes para invertir $5,000, $7,000 en una herramienta forense, pues entonces podrías empezar utilizando una suite open source como Kane. De hecho, hoy día vamos a utilizar Kane Linux. Hay un pero, y es que dependiendo de cuáles sean los reglamentos o leyes de tu país, si eres ya un perito acreditado, puede ser que te obliguen a utilizar ciertas herramientas. Entonces, por ejemplo, en ciertos países no te permiten utilizar herramientas open source para hacer auditorías de cómputo forense, ¿sí? Tienes que utilizar de ley una suite privada y en ocasiones incluso te dicen la que está aprobada por la fiscalía como herramienta confiable forense es Encase, ¿sí? O son estas, Encase, FTK, etc. Entonces te dan un listado. Ahora, si estás interesado en certificarte en cómputo forense, estas son algunas de las certificaciones que hay, no son todas, hay bastantes certificaciones en cómputo forense, pero por ejemplo la de Easy Counsel es una de las más conocidas, Computer Hacking Forensic Investigator. Esta es una certificación a la que puedes optar luego de que te has convertido en Certified Ethical Hacker, es decir, el CEH es un prerequisito para poder convertirte en CHFI. También está, por ejemplo, la de Brainbench. Brainbench tiene un máster en Computer Forensics. Y está el de IACIS, que es Certified Forensic Computer Examiner, que también es otra certificación muy, muy reconocida a nivel global. Y hay muchísimas otras, ¿no? Hay muchas otras que puedes revisar o encontrar en Internet. Ahora, ¿cuáles son los pasos que sigue una investigación forense? Bueno, primero viene la parte de la adquisición y preservación de la evidencia. Esto es importantísimo porque se debe guardar una cadena de custodia desde que se tiene acceso a la evidencia y todo el tiempo en que es analizada hasta que se termina el juicio. Y en muchos países eso puede ser años. Sí, seamos realistas, en nuestros países de Latinoamérica, desde que entró a la indagación previa hasta que pasó a instrucción fiscal, se convirtió en juicio, pasó por las no sé cuántas instancias, y hasta que llegue a Corte Internacional, que es la última instancia, pues pueden pasar muchos años. Y durante todo ese tiempo se debe conservar justamente una cadena correcta de custodia de la evidencia para prevenir que alguien pueda dañarla, que pueda comprometer su integridad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta adquisición y preservación de la evidencia? Bueno, aquí están viendo ustedes un gráfico. Esta es una maleta, la verdad es que me da perecesor. Este, es que tengo la maleta guardada, pero si no, yo tengo una muy parecida a esta, ¿sí? Yo tengo una muy parecida a esta, que tiene un duplicador forense que me permite hacer por hardware duplicación de discos a una velocidad bastante alta. Sí, y tengo bastantes fuentes de entrada. Por ejemplo, puedo duplicar discos SATA, puedo duplicar discos SCSI SAS, puedo duplicar discos USB, memorias USB 2, USB 3.
Puedo duplicar dispositivos a través de la red. Por ejemplo, si es un servidor que tiene que estar encendido 7 por 24, lo que hace es que se le instala un agente, ¿verdad?, para poder compartir el disco a través de la red. Y se lo copia, se hace una copia bloque a bloque. La copia que se hace es una copia bloque a bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, digamos que la evidencia está en un disco duro de 2 terabytes, pero el espacio ocupado del disco es 100 gigas, lo que se copia son 2 terabytes. Es decir, bloque a bloque de todo el disco. Por eso se llama imagen. Es como que tomas una foto de la evidencia, ¿sí?, a nivel digital. ¿Por qué? Porque en el espacio borrado del disco puede haber evidencia que previamente se ha borrado. Por ejemplo, si un intruso ingresa, va a querer borrar sus huellas, va a querer borrar logs, va a querer borrar archivos. Si inyecta un malware, va a querer borrar la presencia del malware. En fin, entonces, por lo tanto, cuando se hace una adquisición de la evidencia, se hace la adquisición completa, copia bloque a bloque de todo el espacio de la fuente de información. Y fuentes de evidencia digital pueden ser dispositivos como CDs, DVDs, pendrives, tapes, discos duros de nueva tecnología, de vieja tecnología, o inclusive, por ejemplo, actividad a través de la red. También se puede hacer un forense de red capturando paquetes que pasan a través de la red. Y hay distintos equipos de múltiples marcas que permiten hacer esto. Por ejemplo, yo uso la marca Wivetech. ¿Sí? Wivetech. Si tenemos tiempo, al final me voy un ratito y les muestro la maletita que yo tengo. Eso es marca Wivetech, pero también otra marca muy conocida es Tableau. Tableau. Ahora, una vez que ya hemos hecho eso, lo siguiente que vamos a hacer es procesar la evidencia. ¿Eso qué implica? Implica hacer un procesamiento para poder, por ejemplo, validar que la copia que hemos sacado es fiel al original. Eso se hace utilizando algoritmos de hashing, como por ejemplo SHA-256, ¿sí? Ya no se utilizan, bueno, no se deberían utilizar algoritmos de hashing obsoletos como por ejemplo MD5, MD5, porque ya ese tipo de algoritmos, por la cantidad de bits que tienen en el espacio de claves, es muy pequeño, entonces es computacionalmente factible craquear esto, ¿sí? Entonces, o falsificar evidencia, en otras palabras. Sin embargo, hay ciertos países que en su legislación no lo dicen explícitamente. En cortes de Estados Unidos no se admite, por ejemplo, ya MD5, ¿sí? Ni siquiera SHA-1, sino SHA-256 en adelante. Pero, por ejemplo, en mi país eso no está legislado y, de hecho, la policía, imagínense, la unidad de delitos informáticos de la policía sigue utilizando MD5. Les cuento esto porque yo fui perito del Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador por 5 años más o menos, de 2013 a 2018. De ahí la verdad es que ya me cansé de que estuvieran tratando de sobornarme cada vez. Uy, dije esto en público. Sí, bueno, no le cuenten a nadie, pero sí, recibí múltiples intentos de soborno, recibí amenazas. Ya cuando empezaron a hacerme amenazas porque no quería cambiar mis informes, entonces ahí dije, bueno, es momento de renunciar. Y renuncié, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente eso no pasa solamente en Latinoamérica, pasa en todas partes del mundo. Cuando un perito no quiere cambiar su informe y eso está afectando los intereses de alguien, esta profesión también puede ser peligrosa. Por eso ahora solamente hago investigaciones privadas, ya no hago investigaciones públicas. Bueno, entonces durante el procesamiento de la evidencia, lo que se hace es normalizar los datos para poder clasificarlos, indexarlos y poder hacer búsquedas de manera más rápida. Poder clasificar la información por tipos, poder extraer datos como la metadata, generar líneas de tiempo, etc. Desde el momento que se instaló la computadora, el sistema operativo, hasta que nos entregaron la evidencia digital. Una vez que ya el software forense, la suite forense, termina de procesar la evidencia, en base a lo que nosotros le configuramos, le parametrizamos, entonces ahora sí nos sentamos a analizar la información. ¿Sí? Hasta tanto, pues nos hemos ayudado de herramientas para poder llegar hasta esta fase. Pero el análisis de la información no va a depender solo de la herramienta, sino que también ahí sí vamos a tener que aplicar toda nuestra experiencia para poder hacer una búsqueda y poder asociar información, poder correlacionar eventos. Ahí depende mucho la experiencia, la pericia de la persona que está realizando la auditoría para poder encontrar evidencia que quizás a otro perito se le pase por alto.
Y en esta fase tenemos que tener mucha conexión con la parte, bueno, dependemos, si somos peritos, tenemos que tener pues la menor cantidad posible de contacto con las partes interesadas. Todo debe ser canalizado a través de la fiscalía. Pero si, por ejemplo, estamos en una investigación privada, entonces sí es importante conversar muchísimo con nuestro cliente para que nos cuente qué pasó, o sea, desde cuándo hubo los litigios, en qué fechas, en qué horarios, quiénes son los sospechosos, etcétera. Conversar con el abogado, por ejemplo, de la empresa, para preguntarle el reglamento interno, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Por ejemplo, les cuento algo, en Ecuador, la acción de habeas data está dentro de la Constitución y eso tiene que ver con protección de datos. Entonces, la correspondencia digital se trata como la correspondencia física y por lo tanto tiene el mismo nivel de privacidad. Por lo tanto, si resulta que yo estoy auditando un computador de una empresa que fue asignado a un empleado, pero dentro de ese computador hay información personal, como por ejemplo fotos de sus hijos, el correo electrónico personal de él, qué sé yo, de Gmail, de Yahoo, que se lo ha bajado a la aplicación, y resulta que dentro del reglamento interno no hay nada que diga que se prohíbe que los empleados usen el computador de la empresa para almacenar información personal. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque si no puedo recibir una demanda yo como perito por estarme metiendo a ver información personal. Entonces hay que siempre trabajar de la mano del abogado para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y por último, también porque a veces sucede que mientras uno investiga información, se topa uno con fotos que no debería toparse. Y resulta que me topo con fotos descubro que un empleado ha sido pedófilo y que, por ejemplo, ha estado conectándose a sitios web relacionados con pedofilia. Entonces yo estoy en obligación de denunciarlo, pero como esto es una investigación privada, al denunciar esto, involucra a la empresa, y si yo he firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa, entonces tengo una disyuntiva, porque por un lado, el poder cumplir con la ley y decir, esta persona hay que perseguirla, encarcelarla por pedofilia, y por otro lado, la empresa no quiere que se enteren de que está ocurriendo esto. Entonces me tengo que asesorar de un abogado para ver qué puedo hacer en esos casos. Y bueno, por último, viene ya la fase de presentación, en donde se entrega el informe de auditoría, y pues si soy perito, inclusive privado, me pueden llamar a corte a declarar como testigo experto. Entonces, no solamente debo ser capaz de elaborar el informe, hacer todo el análisis, sino que también debo tener skills sociales para poder declarar y poder transmitir lo que encontré en términos no tan técnicos para que el personal que atiende la corte, en este caso serían los jueces, bueno, el juez, el fiscal, el abogado de la parte defensora, y bueno, todas las demás personas que estén en la sala puedan entender los datos relevantes de mi informe de manera de que no les suene a ciencia de cohetes. ¿Sí? Me ha pasado, por ejemplo, que en alguna ocasión estaba demostrando, justamente en un caso sobre temas de pedofilia, estaba tratando de demostrar que la computadora donde se almacenaban las fotos, ¿verdad? En el software que se utilizaba para descargar las fotos, los videos, etcétera, no se había compartido para subir. Es decir, solamente había sido descarga. No se habían subido fotos. Pero para eso tenía que explicarles cómo funcionaba el algoritmo de criptografía del software. Entonces, imagínense hablarles de criptografía a gente que no tiene nada que ver con sistemas, inclusive a gente del área de sistemas, pero que no está relacionada con seguridad informática. Hablarle de criptografía es complicado. Entonces, imagínense explicarle eso a un juez que no tiene nada que ver, explicarle eso a un fiscal, explicarle eso a un abogado defensor, y que entienda la gente que estaba sentada en la corte. Entonces, me tocó sacar, no tenía pizarra, me tocó sacar un papelógrafo y ponerme a dibujar ahí para explicarles en qué consistía, qué era lo que yo les quería decir en el informe. Fue una experiencia muy interesante. Entonces, bueno, estas eran las precauciones que les decía. Perdonen que mis perritos no se están portando bien. Precauciones legales que les decía. La legislación local puede incluir cláusulas de habeas data y protección de la correspondencia electrónica, ¿sí? Entonces, inclusive si el dispositivo pertenece a la empresa. Tienen que cerciorarse de eso. Y bueno, vamos a pasar al demo.
Ok, bueno, les voy a pedir que los que quieran seguirme, que tengan abierto su Kane Linux. Lo que he hecho aquí, bueno, me he bajado la última versión de Kane, lo tengo virtualizado en VMware, aunque también funciona en otro virtualizador, como por ejemplo VirtualBox. Y lo que he hecho es conectar la evidencia, que en este caso es este pendrive, esta llave USB, la he conectado a mi computadora. Ok, Kane es una distribución de Linux especializada en cómputo forense, que a diferencia de otras versiones de Linux que no se especializan en cómputo forense, no monta los medios que se conectan. Es decir, está conectado el pendrive, pero si ustedes lo ven, no está montado, ¿sí? No lo ha montado. ¿Por qué? Porque nos está previniendo, mediante un bloqueo por software, que la evidencia sea contaminada. Es decir, si yo no tengo un bloqueador de escritura, que es un dispositivo físico, que evita que se sobrescriba el medio que estoy conectando, si no tengo un bloqueador de escritura, puedo utilizar bloqueo por software con, por ejemplo, esta distribución de Kane. Si quiero hacer esto en otros sistemas operativos, como por ejemplo Windows, es más complicado, o Ubuntu, porque esos sistemas operativos montan automáticamente los medios que se conectan a ellos. Y entonces en ese momento modifican los tiempos de acceso, y al modificar los tiempos de acceso, invalidé la evidencia, ¿sí? Y ya no se puede usar en corte, y ya no me sirve, invalidé la evidencia. Entonces, en esos casos, si yo quiero trabajar sobre sistemas operativos como Windows, etcétera, necesito tener un bloqueador forense, que evite que el medio que estoy conectando pueda ser sobrescrito. Y hay marcas como las que les comenté, Wivetech es una, otra es Tableau, y hay otras más que permiten hacer ese bloqueo por hardware. Y en esos casos, ahí sí puedo trabajar con otros sistemas operativos que no sean especializados en forense. Pero en este caso, como quería hacer una demostración con algo que no cueste, sí que sea gratuito, entonces por esa razón estoy utilizando Kane Linux, porque Kane hace bloqueo por software. Entonces no monta automáticamente la evidencia. Y por lo tanto, yo no necesito montarla para poder hacer la adquisición. Entonces, si yo quiero ver la evidencia, lo hago para listar cuáles son los medios que tengo conectados. Le digo fdisk-l y ahí me va a mostrar el disco interno, que es el DEP SDA, y el medio que acabo de conectar, que es mi evidencia, que a propósito he escogido un pendrive chiquitito, lo más que conseguí. Sí, pero puede ser muy bien 8 GB, 16 GB, no hay problema. Eso es rápido de copiar. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren copiar en este laboratorio un disco duro de 1 tera, no les recomiendo porque eso se puede demorar muchas horas. O sea, copiar un disco de 1 tera se puede demorar 4 horas, 6 horas, dependiendo de qué tan rápido sea su sistema. Pero copiar un pendrive de 1, 2, 8 GB, 16 GB es muy rápido, ¿sí? Entonces, miren, en este momento ya he identificado cuál es mi evidencia. Mi evidencia es de SDB. Y veo que tiene una sola partición. Entonces, aquí tengo dos opciones. Puedo sacar una imagen forense de todo el disco, o puedo sacar una imagen forense solamente de la partición. ¿Sí? Normalmente lo recomendado es sacar, si tengo más de una partición, lo recomendado es sacar la imagen de todo el disco. ¿Sí? Pero en este caso tengo una sola partición, así que solamente voy a sacar la imagen de esa partición. ¿Sí? Por rapidez, nada más. Para eso, puedo utilizar la utilidad dd, puedo utilizar la utilidad ddrescue, o puedo utilizar inclusive herramientas gráficas que vienen incluidas con Kane. Pero sinceramente yo prefiero siempre utilizar la línea de comandos. Y prefiero usar ddrescue porque, a diferencia de dd, si ddrescue encuentra que, por ejemplo, el medio original donde está la evidencia tiene problemas físicos, pues él igual va a tratar de seguir haciendo la copia. Lo que va a suceder es que cuando se calcule el hash de la copia versus el hash del original, van a diferir. Entonces yo voy a tener que explicar eso técnicamente dentro del informe de por qué razón están difiriendo. Pero tengo que justificar. Entonces la sintaxis de ddrescue es la que ustedes ven aquí. Es primero el archivo de entrada y luego el archivo de salida. El archivo de entrada es nuestra evidencia. Y el archivo de salida es la ruta donde vamos a poner el archivo. Entonces, le digo, ddrescue, mi origen es de SDB1,
Y la salida la voy a poner en mi mismo desktop, simplemente por facilidad, pero debería ser en un disco externo, y le voy a llamar sdb1.ro. Entonces, la utilidad de Regio saca imágenes en formato crudo, en formato RAW. No necesito ponerle la extensión .ro. ¿Sí? Recuerden que igual en Linux el tema de las extensiones es más que nada para nosotros. Pero internamente todo es manejado como un archivo en Linux, inclusive hasta los dispositivos, hasta los devices. Entonces le podía haber puesto cualquier extensión, .dd, lo que sea. ¿Sí? Pero para identificarlo le pongo .ro. Y se va a demorar un ratito haciendo esto. ¿Sí? Se va a demorar un ratito haciendo esto. Entonces, hasta tanto, lo que voy a hacer es ir iniciando Autopsy. Siempre y cuando. Entonces, bueno, en el Home de Game, en la parte inferior tienen ustedes un menú. Y en el menú tienen la opción que dice Forensic Tools. Y en Forensic Tools, ¿dónde estás? Aquí hay un icono que dice Autopsy. Lo vamos a levantar. Y una vez que se levanta, les dice que pueden ustedes accederlo ingresando a esta ruta, ¿no? Al puerto 999, Autopsy. Entonces, vamos a entrar a Autopsy, abriendo un browser. Vamos a abrir un browser. El browser que viene normalmente integrado es Firefox. Igual ustedes podrían instalarle otro, pero la verdad yo prefiero también Firefox. Así que mientras se copia la imagen, veamos cómo va. Ahí está, ¿sí ven? Ya está copiando. Les repito por si acaso la sintaxis, si alguno no la vio. Es ddregio, la ruta de la evidencia, el origen, y como salida el nombre del archivo de imagen que quieren crear. ¿Sí? Esa es la sintaxis. Ok, entonces, bueno, ya entró Firefox, entonces le voy a decir localhost 9999 Autopsy. Y listo. Entonces, esto lo que va a hacer es habilitarles una herramienta forense bajo Linux que se llama Autopsy. Y aquí ustedes pueden abrir un caso previo o pueden crear un nuevo caso. En este caso, voy a crear un nuevo caso. Le voy a decir New Case. Y este es el nombre del caso. Le voy a llamar Demo. Descripción. Caso Demo. El nombre del investigador, si quieren, que sigo mis siglas, KB, etcétera. Nuevo caso. Ah, ya tengo un demo. Ok, está bien, demo 1. Ya, ok, bueno, demo. Vamos a ponerle demo 1. Caso demo 1. Nuevo caso. Y ahora sí, ¿no? Entonces, miren, me creó el caso. Y si tuviera más investigadores, podría seleccionar aquí al investigador. Luego le digo cuál es el host. Y este es el nombre de la computadora que está siendo investigada. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si la computadora era de gerencia, entonces le puedo decir PC gerencia. Descripción, PC del gerente. Esta es la zona horaria porque es importante que la zona coincida con la de la computadora que esté siendo investigada. A la final yo estoy investigando, por ejemplo, en la zona horaria América Guayaquil, pero resulta que la computadora está en Colombia, Bogotá, por ejemplo. En América, Bogotá, perdón. Entonces aquí le pongo la zona horaria. En mi caso está en la misma zona, entonces sería América, Guayaquil. ¿Sí? Si hubiese una diferencia en los relojes de la computadora con la mía, entonces puedo aquí hacer un ajuste. Pero normalmente lo que se hace es dejarlo ahí. Y bueno, estos son paths a bases de datos de archivos malos conocidos, pero no necesito hacerlo en este momento. Simplemente le digo add host. Ah, caramba, perdón. Le puse un guión.
PC gerencia, no pueden ir caracteres especiales. Les digo add host. ¿Qué pasó? Creo que está muy alto. Ahora sí, ya listo. Entonces ya agregó el host. Y ahora lo siguiente que nos queda, lo que nos resta, es agregar la imagen. Entonces para agregar la imagen le decimos add image file. Y aquí le vamos a poner la ruta hacia la imagen. Y le vamos a decir el tipo. Entonces la ruta, déjenme ver cuál es. Bueno, todavía no termina de crear la imagen, pero déjenme ver la ruta. Ya, esta es la ruta. Tiene que ser, perdón, la ruta absoluta. Home, Kane Desktop y el nombre de la imagen. Entonces sería Home, Kane Desktop. Y en este caso le llamamos SDB1, me parece. Déjenme ver. Creo que sí. Le llamamos sdb1.ro. sdb1.ro. ¿De qué tipo es? Aquí le vamos a decir si es una imagen del disco completo o si es una imagen de una partición. En este caso es una imagen de una partición. Y luego tenemos que decirle cómo queremos importarla. Si queremos volver a copiar esto dentro de Autopsy o si solamente queremos hacer un atajo, un enlace simbólico. Entonces, en este caso, o moverlo. No, en este caso le voy a decir enlace simbólico. Pero todavía no le puedo dar next porque este archivo todavía no está completamente generado. Entonces, me voy a quedar ahí a esperar a que termine de completarse la copia. ¿Sí? Y bien, bueno, mientras tanto, aprovecho de responder las preguntas que tengan. Mientras termina de responderse el chat. Ceci, no sé si quieras decirme alguna pregunta hecha a través de Discord. Ok, si desean hacerme alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat también. Ay, estaba muteada y desmuteaba y veía que no me escuchabas. Tenía el botoncito en el teclado, muteado. Okay. Bueno, No, en Discord, nada, estuvieron saludando, estuve agregando a los que estaban y que todavía no habían podido agregarse. Así que, nada, vuelvo a repetir lo mismo. Si alguno no se agregó a Discord, por favor, pásenme por el apartado de preguntas el usuario. Sí, recuerden que tienen que unirse al servidor y resolver el CAPTCHA. Y por acá, por la parte de preguntas, creo que venimos bien. Tienen la opción también, antes de seguir, de levantar la mano. Si alguna quiere habilitar el micrófono o decir algo para preguntar, tienen la opción de levantar la mano y les habilitamos. Acá pregunta Josie si Autopsy solo recibe archivos .ro. Autopsy solamente recibe archivos .ro. Bueno, a ver, no, también permite montar archivos de tipo encase. También permite. De hecho, déjenme ver si les muestro la versión de Windows, que la versión de Windows es mucho más amigable que la de Linux, solamente para que la vean rápidamente. Déjenme levantarla, ¿ya? Un ratito. Buenísimo. Gabriel, ahora te agrego al servidor, al canal. Dame un segundito mientras. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Hasta tanto? ¿Alguno tiene alguna duda que la quieran poner acá o Es la cierto, quiera también levantar la mano? Autopsy, aparte de Encase y de las particiones en formato RAW, perdón, imágenes en formato RAW, también soporta Virtual Machines. Es decir, qué sé yo, un BMDK, por ejemplo. Si resulta que la víctima fue una máquina virtual, entonces puede sacar
una copia del BMDK, o sea, de toda la máquina, y analizarlo también en autopsia. Para hacer una herramienta open source es bastante simpático. Cari, no sé si vos ves en el apartado de preguntas en la herramienta de GoToWebinar o querés que te las vaya leyendo. Acá hay una pregunta de Julio que dice que si se te ha presentado un caso en el que han intentado destruir un disco magnético, o sea, tratando de borrar la parte de la información y se ha podido recuperar la información. Me imagino, Julio, que te referís a tratar de desmagnetizar el disco. No he tenido ese caso. He tenido casos de recuperación de información en los cuales los clientes han tenido ese problema. Y no tenemos, lamentablemente, aquí un laboratorio local que tenga las máquinas de flujo laminar para, las mesas de flujo laminar para poder hacer eso. Entiendo que hay uno en Quito, pero la verdad es que no sé, no tengo tanta confianza en ese laboratorio. Entonces yo lo que hago cuando me ocurren esos casos, lo que hago es redirigir a mis clientes a Crawl on Track, que es una empresa norteamericana con agencias en diversas partes del mundo, y en Latinoamérica tienen, por ejemplo, en México, no sé si en Argentina también, pero en México tienen ellos laboratorios, entonces lo que se hace es enviar los discos allá. Y en muchos casos sí se puede recuperar información, inclusive con daño físico. Mientras la información no haya sido destruida a nivel de los platos, inclusive en discos quemados o con motores dañados o discos aplastados, etcétera, se logra a veces recuperar al menos parte de la información. A ver, miren, aquí levantó el autopsia. Se los voy a mostrar. Quedaron un par de preguntas, pero las retomamos ahora en un ratito. ¿Sí? Igual al final vamos a tener también espacio. Miren, esta es la versión para Windows. Esta es la versión para Windows. Aquí yo le puedo decir nuevo caso, por ejemplo. Ya, le voy a llamar demo 1. El número del caso 001. Y me está creando una base de datos. Y aquí también puedo agregar evidencia. ¿Sí? Puedo agregar evidencia y la puedo procesar. Entonces, en este caso, yo por si acaso se demorara mucho la copia en vivo, tengo ya unos ejemplos de evidencia que podemos revisar rápidamente, como para que tengan ustedes una idea de cómo aparece. Por cierto, ¿cómo está la conexión? ¿Sí la sienten bien o está con latencia? Porque si no, desactivo la cámara web. Yo la veo bien, Cari, pero bueno, si quieren poner ahí si alguno se le ve frisado. A ver. Se ve bien, ya, ok. Sí, se ve bien, se ve bien. A ver, Carlos pregunta el nombre de la empresa. Sí, ya les digo, es Crawl on Track. A ver, entonces miren, ya se está creando el caso. Alguien más me preguntaba algo en el Discord. En el Que Discord si conocía conoces. X-Waves. Ah, Sí. sí, sí, es una herramienta también forense, bastante reconocida, sí. Ok, entonces miren, ya creó la base de datos del caso y me pide que agregue la imagen. Entonces yo le digo el tipo de imagen que es. En este caso sería una imagen de disco. Le digo next. Aquí le digo el tiempo de la imagen, la zona horaria, ¿verdad? Aquí le voy a decir cuál es la imagen. Entonces voy a escoger una, en este caso, esta es una que yo ya tengo que es pequeña. Les voy a mostrar el tamaño. 123 megas. Es una imagen súper chiquita sacada de una compact flash. Next. Y aquí le digo cuáles son los módulos que quiero correr. Entonces, por ejemplo, si fuera un sistema operativo Windows o Linux, yo quiero saber la actividad reciente. Quiero, por ejemplo, que haga la integridad de cada uno de los archivos, que identifique los tipos, que vea, por ejemplo, si alguien quiso ocultar información cambiándole la extensión al archivo. Por ejemplo, qué sé yo, escondieron un documento de Word cambiándole la extensión por .txt. Qué sé yo. Si quiero, por ejemplo, extraer archivos comprimidos, por ejemplo, o analizar imágenes, hacer búsquedas de palabras, extraer correos, etcétera. Tengo todas esas opciones aquí. Ahorita no las voy a correr porque si no nos demoramos bastante. Pero lo único que voy a darle es next, simplemente para que me procese la imagen y me la agregue. Entonces, en este momento ustedes pueden ver que el data source ya está aquí.
ahí está la imagen, y automáticamente él ya me está mostrando, por ejemplo, el espacio no asignado al disco. No he procesado nada, entonces solamente me está mostrando lo que él está viendo. Pero fíjense que a pesar de que no he corrido ninguno de los módulos eh, que normalizan la información y que traen data, yo puedo ver, por ejemplo, que hay ciertos archivos borrados, y esta herramienta me incluye visores, ¿sí? Me incluye visores. Entonces, si es algo, por ejemplo, que está visible, yo lo voy a poder ver. Por ejemplo, miren, este es un TXT. Entonces, este es un caso que uso en uno de los talleres que doy de cómputo forense a través de mi academia. Y este es un caso de estudio en el cual se sospecha que un guardia de una empresa que se dedica a la venta de joyas ha estado tomando fotos para pasárselas a ladrones y que asalten la empresa. Entonces, por ejemplo, se trata de recuperar evidencia de si hay fotos, si hay tal vez mapas, etcétera, de la empresa. Entonces, hay que investigar y procesar la información. Sí. Les voy a mostrar, todavía no termina, les voy a mostrar la herramienta profesional que yo uso, pero para eso no la voy a poder levantar. Me acabo de acordar que la estoy usando. Es que esa herramienta Forensic Explorer requiere un dongle. ¿Sí? El dongle tiene que estar físicamente en la máquina para poder levantar la instancia. Entonces mi dongle está ahorita en mi estación forense. No les voy a poder mostrar porque no va a levantar. Va a detectar que no está el dongle y no me la va a mostrar. Pero la herramienta se llama Forensic Explorer. La pueden revisar, es muy simpática. Hace casi todo lo que hacen Case. Hace prácticamente todo lo que hacen Case, pero como les digo, le faltan más desarrollo a nivel de plugins externos, como por ejemplo, qué sé yo, me llegó un cifrado un poco raro que no es muy usual, y entonces tal vez no tenga el plugin para Forensic Explorer, pero podría programarlo porque esta herramienta tiene un API, ¿verdad? Que me permite en el lenguaje de la aplicación poder desarrollar plugins adicionales. Entonces, si soy programador, pues podría desarrollar yo mismo ese código. Pero obviamente es molesto tener que estar haciendo eso y gastando tiempo cuando ya existe un software que lo hace, ¿sí? Ok, no sé si tienen hasta ahí alguna otra pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo, Ceci? Bien, venimos muy bien, son las 11 de la mañana en Argentina, son las 9 en Ecuador, así que tenemos todavía una horita más, 50 minutos más o menos. Tenemos varias preguntas, si querés que te le vaya leyendo acá en las preguntas de GoToWebinar. Perfecto. Bueno, dice, bueno, vimos lo del disco magnético de Julio, teníamos una acá, acá, Silvia pregunta, si se pueden usar las técnicas forenses para recuperar información después de un ataque de ransomware. Lo veo complicado, Silvia. Depende. O sea, si la persona que presenció el tema del ransomware y apaga la máquina automáticamente en el momento que vio el mensaje, es posible que todavía no se haya sobrescrito el espacio borrado del disco. Y en ese caso, es factible que recuperas a nivel del espacio borrado del disco uno que otro archivo que no ha sido aún eliminado con borrado antiforense. O sea, los ransomware actúan en distintas fases, ¿no? Pero una vez que, por ejemplo, el ransomware ya se infecta tu máquina, él lo que hace es buscar todas las carpetas de documentos, ya sean locales o a nivel de red, a las que tenga acceso, y lo que va a hacer es que toma cada archivo individualmente, ¿verdad? Lo cifra y borra el original. Cifra y borra el original, cifra y borra el original, ¿sí? O sea, reemplaza el original por el cifrado, por el archivo cifrado. Pero en ese lapso, ese eliminado, ¿verdad? Pasa al espacio borrado del disco. Entonces, cuando termina el proceso de cifrado el ransomware, pasa a un borrado antiforense del espacio borrado del disco, donde empieza a sobreescribir con bits, con varias pasadas, el espacio borrado del disco, para que un auditor forense no te pueda recuperar la información, ¿sí? Sino que necesariamente tengas que hacerlo descifrando los archivos. Por supuesto, para descifrar esos archivos, dado que son de grado militar, pues necesitas pagar el rescate, ¿sí? O la otra opción es que tengas un backup válido.
pero normalmente sucede que los clientes a veces tienen el backup en la red. Y resulta que tienen montada la unidad de red y entonces les cifran los originales y les cifran el backup. Y luego están llorando porque no pueden recuperar la información. Cuando deberían haber tenido buenas prácticas para poder hacer un respaldo offline, ¿no? Un respaldo fuera de línea. Pero bueno, en esos casos, yo he tenido un par de casos en los cuales la persona que presenció ese evento dijo, no me importa que sea el servidor, y ¡puf! Lo apagó. Esa fue la reacción de él. Pero a pesar de que eso no se recomienda que sea un apagado abrupto, sino que vayas al inicio, le digas inicio, apagar y bajes los servicios. Él lo que hizo fue, ¡pum!, lo apagó. Y luego me llamó. Y yo le dije, bueno, ojalá Dios quiera que no se haya corrompido la base de datos, pero bueno. Listo, entramos, hicimos un escarbado del disco y logré recuperar una base de 4 bases que tenía, logré recuperar 3 de Microsoft SQL Server. Muy bien, bien. Sí. En otro cliente, ese no tuvo tanta suerte, eran varias bases de datos, solamente logré recuperarle una, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y Y sí, en otros no, si casos, cada la verdad caso es es que distinto. sí, o sea, cuando ya me llaman y me dicen, no, es que me ocurrió hace 3 días, yo le digo, no, no gastes tu plata. ¿Para qué? O sea, yo te puedo cobrar por hacerte el trabajo, pero no voy a lograr absolutamente nada. Porque ya le diste tiempo al ransomware de sobreescribir el espacio borrado del disco. Interesante. Mira, ya que estamos hablando de inscripción, bueno, acá pregunta Julio si dice que en algunas instituciones tienen política de inscripción de discos. ¿Qué pasa si te contratan para realizar un análisis forense en ese tipo de casos donde la información está cifrada? ¿Qué deberías de hacer? Debería tratar de descifrarlo si es algo importante para el caso, pero en ocasiones no se puede. O sea, en ocasiones el cifrado es de grado militar, no hay un programa que explote una debilidad en el cifrado, en la implementación del cifrado de ese aplicativo. Y resulta que necesitas la clave, y si la clave es muy larga, entonces pues prácticamente no es factible que la puedas obtener en un corto plazo. Entonces en esos casos lo que se hace es simplemente reportar y decir, lamentablemente no puedo descifrar esta información. Se trata de sacar datos de otras fuentes, o sea, para tratar de correlacionar y poder obtener algo que le sea útil al cliente. Pero sí, hay casos en los que te topas con cosas que lamentablemente ya no escapan de lo que tú puedas hacer. ¿Cómo les Bien. va a ustedes, chicos, con la imagen? Dice acá, pregunta Julio, ¿cuál es el tiempo promedio que se toma en hacer una imagen de análisis forense? Va a depender mucho del tamaño de la Depende del información. tamaño y depende del medio que estés usando. Por ejemplo, como ahorita estoy haciendo por software y, y este es un pendrive pequeño, ¿verdad? Pero es un pendrive USB 2. Entonces, se demora alrededor de 30 minutos más o menos. ¿Sí? Fíjense que van corriendo 23 minutos y dice que faltan 17. O sea que se va a demorar en total unos 40 minutos. Entonces, voy a aprovechar ese tiempo para mostrarles en el Autopsy de Windows qué más pueden hacer. Nos quedan varias preguntas, pero quédense tranquilos que las que no podemos hacer acá, por ejemplo, nos están pidiendo que les vuelvas a pasar las recomendaciones para crear un laboratorio, las herramientas y las consideraciones para tomar una imagen. Ese tipo de información, Cari, si no llegamos a hacerlas acá, las podés dejar después en el Discord para que En el las tengan a Discord. mano. Ya, perfecto. Sí, así que no se Ok, preocupen que si nos queda alguna pregunta voy a crear otro por caso, responder, demo 2. Este es el caso 002. Listo, entonces imagen de disco. Y voy a utilizar otro de mis casos, otro de los casos de demo que suelo usar en clases. Entonces, por ejemplo, déjenme ver uno que sea interesante. Estos son algunos casos. Graph Complete fue el que vimos ahorita. Déjenme ver, el de Keriko, creo que es pequeño.
Sí, es una imagen pequeña de un USB. Voy a abrir este. Y ahorita sí le voy a correr la información de actividad reciente, identificación de tipo de archivo, y identificar esto. ¿Qué más? Email parser por si acaso. Y nada más. Ah, y búsqueda de palabras claves. ¿Sí? Ok, entonces les voy a mostrar el texto del caso para que tengan ustedes una idea de qué se trata. El caso. Entonces el escenario es el siguiente. Miren, se los voy a poner para que lo vean. Ok, ahí está, déjenme ponerlo más grande. Ok, entonces, como ustedes son un examinador forense que pertenece a la autoridad de la ley, y bueno, esto es pura lata, y lo que les están diciendo es que el presidente de Querico, que es una empresa, ¿verdad?, que los ha llamado, se llama Roger Lewis, y que se lo conoce porque tiene buenas habilidades con computadoras, y que podría ser que ha puesto esas habilidades para un mal uso, ¿no? El Departamento de Justicia lo está acusando de haber alterado las declaraciones de la empresa, es decir, los statements financieros, para incrementar los ingresos que ha tenido la empresa para los accionistas, ¿no? Entonces, por lo tanto, se espera que él haya borrado sus huellas y que podría haber poca evidencia en el computador de él. Entonces, les están diciendo que el vicepresidente, felizmente, que se llama Aydin Palucci, ha negociado un acuerdo con el Departamento de Justicia y que si Palucci testifica en contra del presidente va a recibir inmunidad por cualquier cargo relacionado con el caso. Entonces, Palucci les dio un correo electrónico diciéndoles que, donde dice esto, ¿no? A los ejecutivos de Querico, ahí ven, el spreadsheet, este es un archivo de Excel sobre las ganancias del segundo trimestre. Y dice, caballeros, este documento está listo para su aprobación. Por favor, repórtenme de vuelta cualquier cambio que haya perdido. Seguramente el próximo trimestre será mejor que este. Aiden Palucci. Y él está juntando en ese archivo, en ese correo, esta hoja de Excel que se llama Earnings XLS. Entonces, esta es la que supuestamente el presidente de la empresa, que se llama Roger Lewis, ha alterado. O sea, él ha alterado se sospecha que él ha alterado este archivo de Excel, amplificando las ganancias para que los accionistas crean que ha ganado la empresa más dinero de lo que realmente está ganando. Seguramente la empresa tal vez no está teniendo tan buenas ganancias, no quiere que lo despidan, y entonces está inflando las cifras para los inversionistas. ¿Qué más? Dice, usted viaja a las oficinas de Querico, empieza su análisis, adquiere una evidencia forense de la computadora, del disco duro de la computadora, revisan la imagen y no encuentran el archivo XLS. Pero luego les dan a ustedes un pendrive, una memoria USB que encontraron en la casa de Lewis, y que pudiera ser que en esa memoria USB encuentren evidencia del crimen de Lewis. Entonces, miren, ya se importó el USB. Podemos agregar también la imagen de la computadora. Déjenme ver todos los archivos. Miren, la de la laptop también la tengo ahí, pero ni siquiera la he descomprimido porque en realidad esa imagen se las dan solamente para hacerles perder tiempo, porque no tiene nada, no encuentran absolutamente nada en esa laptop, en el disco, le han hecho borrado antiforense, entonces ustedes no encuentran absolutamente nada en ese archivo. En donde está la información es en el USB. Entonces, en este USB hay que tratar de recuperar los archivos borrados. Entonces, por ejemplo,
Lo que pueden hacer es extraer los archivos del espacio no asignado a archivos individuales. Entonces, vamos a hacer eso. Le vamos a dar que se corra esto. Bueno, eso si queremos exportar los archivos. Pero en el procesamiento que hicimos, Autopsy ya encontró archivos que han sido borrados. Entonces, a nivel de File System, vemos que hay varios archivos. Está, por ejemplo, este de aquí. Aquí podemos ver toda la información, ¿no? Miren, este es un visor que me muestra, pero obviamente no lo vamos a ver tan bien como si lo visualizáramos en Excel. Por aquí no más ya podríamos ver si, por ejemplo, hay alguna cifra que haya sido alterada. Miren que hay un archivo earnings original, donde aquí podemos comparar estos valores. Miren, por ejemplo, total, 7 millones, y en el otro, en total, 9 millones. O sea, ahí hay claramente una alteración. Pero, ¿qué habría que hacer? Habría que procesar la línea de tiempo, es decir, habría que generar la línea de tiempo para ver exactamente cuáles fueron las fechas. Habría que ver, por ejemplo, constatar eso con la imagen de la computadora para ver si, por ejemplo, a la computadora se conectó un pendrive, en qué momento se conectó, a qué hora. Es decir, en la imagen de la computadora tal vez ustedes no van a encontrar evidencia del archivo como tal. Tal vez él ha hecho un borrado antiforense. Pero sí pueden encontrar información a nivel del registro de Windows, por ejemplo, de que fue conectado un pendrive, siempre y cuando en la computadora hayan estado activos las auditorías, ¿sí? A nivel de medios removibles. Es decir, eso es algo que ustedes activan a nivel del registro de Windows. En el registro de Windows, déjenme abrirlo. Ok, perdón. A ver, listo. Entonces les voy a indicar. Ok, sí, ahí está. Perdón, un ratito. Estaba viendo el pad. Dame un segundo. Ya. A ver, miren, estoy abriendo la política. Por cierto, veamos cómo va. Ya faltan 7 minutos. Ya falta poquito. No sé cómo están ustedes, si ya terminó la copia que están haciendo. Por favor, cuéntenme cómo va su copia, su imagen. Veo que hay varios que están, que deben estar siguiéndola porque vamos viendo que hacen el alt tab de la pantalla. Entonces, o sea, te va marcando la herramienta si están mirando acá o en otro lado, y veo que hay muchos que se les prende y se les apaga como si estuvieran haciendo alt tab y copiando. Así que me imagino que hay varios que están haciendo la copia. ¿Quieren contar cómo va?
Ya. A ver, eso era lo que les quería mostrar. Ya, por ejemplo, si ustedes quieren evitar que se les roben información en un pendrive, se tienen que ir al Registry Editor, ¿no? Se van aquí. Ah, perdón. Déjenme. Estamos. Ya, ok, entonces ahora sí. Voy acá. Ya, miren, ese es el editor del registro, ¿sí? Entonces nos vamos a donde dice Hardware Key Local Machine y luego la ruta es, eso es lo que no me acordaba, era System. En System, en Current Control Set, nos vamos a donde dice Control y aquí crean una nueva clave, ¿sí? Aquí le dicen nueva clave de 32 bits y a ese valor le van a dar, le van a decir write protect. ¿Sí? Y si le cambian el valor de 0 a 1, van a evitar que alguien le saque que le saque datos en un pendrive, ¿sí? O en cualquier dispositivo USB. En mi caso no me interesa porque esta es mi computadora personal, así que no lo quiero hacer. Pero si ustedes quisieran, podrían, por ejemplo, a nivel de Global Policy, si tienen las máquinas dentro del dominio, a nivel de Global Policy podrían enviar esto, podrían hacer un push de la política para que en todas las máquinas de los colaboradores de su empresa se bloquee el acceso a dispositivos USB para que no les puedan sacar archivos en dispositivos. Es una forma de hacer el bloqueo. También, por supuesto, pueden utilizar herramientas de software para hacerlo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, mientras sigue copiando, ya falta poquito, ya faltan 4 minutos, pero mientras sigue copiando, vamos a seguir con nuestro caso, ¿verdad? Vamos a montar el data source de la computadora, y lo que voy a hacer es primero descomprimirlo. Déjenme descomprimirlo. Lo voy a descomprimir. Estoy extrayendo, se va a demorar un ratito, porque la compresión que utiliza es una compresión bastante buena, es una compresión como de 7 a 1 más o menos. Entonces, el archivo como tal, comprimido, es de 713 megas. Ah, no, como 4 a 1 más o menos. Y cuando se descomprima van a ser alrededor de unos 4 gigas, más o menos. De todas maneras es pequeño para hacer el disco duro, entre comillas, de una computadora. Recuerden que estos son casos simplemente para ficticios, para utilizarlos como datos dentro de como prácticas de laboratorio dentro de un curso. ¿Sí? Es decir, son casos forjados donde se han hecho cosas para recrear el escenario, porque es muy difícil que se pueda mostrar un caso pues, real. Por ejemplo, no sé si a ustedes les interese ver un ejemplo de informe, aprovechando que tenemos tiempo. Les voy a mostrar un ejemplo de informe que sí puedo mostrarles, porque es un caso público. Se los voy a mostrar. Entonces, Cari, tengo una pregunta acá de sí. Belén. Pregunta Ujú. si para hacer una copia de un disco rígido se puede usar el mismo método que estamos usando ahora o recomendás otro programa. Entiendo que se refiere a hacer la imagen del disco rígido. A ver, perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Qué? Dice Belén, te leo tal cual está. Dice, para hacer una copia de un disco rígido, ¿se puede usar el mismo método que estamos usando ahora o recomendás otro programa? Y pone sí, se refiere a hacer la A ver, imagen de un disco no, rígido. Eso yo fue lo que hicimos normalmente al lo principio. hago. Es más, dame un segundo y te voy a mostrar mi duplicador forense. Yo lo hago por hardware, ¿sí? Porque es mucho más rápido. Ya te voy a mostrar el duplicador. ¿Sí?
A ver. A ver. ¡Wow! Bueno, tenemos muchos agradecimientos de gente que dice que está, es todo muy claro, que explicás muy bien, que muchas gracias por explicar tan claro. Ok, ahí deberían oír. Miren, este es el duplicador, este es mi caja Pelican. ¡Wow! Para todos los que se estaban imaginando cómo sería. Esto es lo que tiene. No sé si se ve bien. Ahí. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Sí, sí, se ve, se ve. Este es el duplicador. Es un Dito. Es un Dito DX. Tiene una pantalla LED. Aquí pueden ver las entradas. Estas son las salidas. Y estos son módulos adicionales que se pueden colocar. Por ejemplo, si resulta que mi fuente es un USB 3, no un USB 2, le pongo esto aquí. Si resulta que mi fuente no es un disco SATA, ¿sí? Porque aquí tengo entrada para SATA, por ejemplo. Tengo entrada para USB 2, ¿sí? Tengo entrada para red. Pero si resulta que, por ejemplo, es un disco SCSI SAS, entonces le pongo la interfaz de SAS aquí. Se conecta. Y ya con eso tengo SAS. La fuente. La salida es SATA. La salida es SATA. Pero vamos a suponer que yo no tengo discos SATA porque no son tan fáciles de conseguir. Entonces, lo que hago es que saco de aquí esto. Y aquí tengo cables convertidores, por ejemplo. Dice Este es un Belén, cable qué genial. convertidor de SATA a SATA. Muy Y bueno. entonces puedo conectar un disco SATA como destino. O puedo hacerlo a través de la red también. Entonces, normalmente yo utilizo esto, porque esto es mucho más rápido. Si resulta que por algún motivo no puedo hacerlo así, porque por ejemplo no me permiten sacar el disco duro del computador que se va a auditar, no que quieren que sea sin abrir el computador. Entonces, en ese caso, ahí sí me toca bootear con un medio removible con Autopsy, por ejemplo, y ahí sí hacer la copia por software. Ahí tengo ahí tengo un bloqueador de escritura. Tengo también, perdón, otro bloqueador de escritura, que en cambio, por ejemplo, cuando son discos externos, USB, qué sé yo, y por ejemplo no puedo llevar este por algún motivo, también puedo utilizar ese bloqueador. Cari, pregunta Silvia acá si podés repetir cómo se llama el kit duplicador. Ah, no me está escuchando porque no tiene los auriculares. Ahí volvemos. Cari, Ahora sí los escucho. ahora sí me escuchás. Sí, ahora Hay sí. varias, bueno, hay muchos comentarios de qué genial, dice Belén, qué genial, está buenísimo. Bueno, hay varios comentarios que explicás muy bien, que es súper claro, que gracias por mostrar tus herramientas. Y pregunta acá Silvia, bueno, hace dos preguntas Silvia. Si el duplicador monta el disco en solo lectura y si podés repetir cómo se llama. Ah, sí, cómo no, lo pongo en Discord, se llama Wivetech Buenísimo. Dito DX. Y lo pongo en el chat. No, en Discord está bien, así les queda para después, porque el webinario cuando cierren el chat lo van a perder, así que en Discord Vale. está perfecto. Yo ya todos los que nos fueron pasando el usuario ya los fui agregando, así que... Igual ahí lo puse por si acaso. Ah, buenísimo. Ya, listo. Ok, bien. Entonces déjeme ver si ya terminó de extraer. Ya terminó, ¿no? Ya terminó de extraer. Entonces ya debería poder ver la imagen. Déjeme darle next. Ahí está la de la laptop, ¿no? Lewis Laptop. Y abrí. Me decía porque estoy viendo borroso y es que ahora sí. Me había olvidado de los lentes.
La verdad es que no había usado lentes nunca. Recién hace creo que menos de un mes estoy usando lentes. Next. Ya, miren, y como esto es un disco duro de laptop, yo sé que es Windows, el sistema operativo, entonces aquí sí me interesa, por ejemplo, identificar, por ejemplo, archivos interesantes, me interesa la actividad reciente, ¿qué más? Bueno, podría activarle lo que es Data Source Integrity, pero ahorita por temas de tiempo no lo voy a hacer. Le voy a decir Next. Y aquí sí se va a demorar un ratito más procesando la imagen. Ahorita ya debería haber terminado la copia. Ya terminó, ¿sí ven? Miren, ya terminó la copia. Y tuvo éxito, no tuvo problemas de lectura. Si hubiera tenido problemas de lectura, aquí nos diría que tuvo problemas de lectura, pero no tuvo ninguno. Entonces, en este momento ya tenemos la imagen. Aquí. Ahí está. SDB1 RAW. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Bueno, podría haberlo hecho en paralelo, pero en este momento no lo voy a hacer. Por cierto, déjenme borrar ese SDB. Esto es de otro demo que hice en algún momento. Nivel 5. Borrarlo, así. ls-l. Miren, ahí está nuestro archivo. Entonces, por ejemplo, en paralelo yo podría haber hecho esto. Podría haber hecho un cálculo SHA-256 zoom. ¿De quién? Del dev SDB1, que es nuestra evidencia original, ¿no? Y esto guardarlo en un archivo que le puedo llamar ya el nombre que ustedes quieran, ¿no? SHA-256 del origen, .txt. Y eso lo voy a mandar a background, ¿sí? Para que siga corriendo. Esto lo que va a hacer es hacer el cálculo, ¿verdad? Del hash de la partición original. Y luego que ya tengo, ahora sí, ya tengo la imagen, la copia, le voy a calcular lo mismo, ya 256 zoom del archivo de copia que acabo de sacar, sd1.raw, y ese lo voy a guardar en el directorio local, le voy a llamar ya 256 copia txt. ¿Sí? Estoy bien, ¿no? Ya 256 zoom, y lo voy a mandar a background. Listo, entonces están corriendo ahí mis jobs. Están corriendo, se va a demorar un rato en hacer ese cálculo. Y cuando termine de hacer el cálculo, lo que vamos a hacer es compararlos. Y deberían ser iguales. Si están iguales, entonces significa que hemos hecho una réplica exacta. Debería ser esto correcto. O sea, debería ser parte de mi informe poner la comparación de los hashes para que la evidencia sea admitida en corte. De lo contrario, si hay una diferencia, tengo que explicar por qué. Entonces, podría ser porque el medio original tenía bloques dañados, bloques defectuosos. Y en ese caso, pues, debería haber tomado capturas de pantalla de la salida de la utilidad de The Rescue, mostrándome que ha habido errores en los sectores. Entonces, siempre las herramientas forenses dejan logs, pero en el caso de las herramientas open source, cuando estoy ejecutando comandos, no me quedan esos logs, entonces tengo que tomar registro de evidencia como capturas de pantalla para poder demostrar eso, ¿sí? Ok, entonces, bueno, mientras esto ocurre, vamos ahora sí a Autopsy, y ya podemos, Autopsy de Linux, ¿no? Y ya podemos decirle que monte la imagen, siempre y cuando me haga caso. ¿Qué pasó? Ok, se puso un poquito lento porque lo mandé a calcular los hashes. Es que por eso no lo mandé a la par, porque esta máquina virtual no tiene tanta memoria. Normalmente en una estación forense yo les recomiendo tener al menos 16 GB de RAM. Y por el tema del cálculo de los hashes y por todo el procesamiento que se hace con la imagen una vez que la agregan a la suite forense, es necesario que tengan bastante RAM y que el procesador sea muy rápido. Por ejemplo, Core i7 es lo mínimo que yo les recomiendo. Si pueden Core i9, mejor todavía. Y si tienen GPU, es decir, si tienen memoria gráfica de 4 o 6 GB, mejor todavía. Entonces, sí, Justo, sí es un poco, hay que invertir un poco en la implementación forense. justo te iba a leer una pregunta, bueno, varias preguntas que había de las recomendaciones de hardware. Así que buenísimo que lo hayas aclarado. ¿Saben qué, chicos? Se puso muy, muy lento. Se puso muy, muy lento. Déjenme hacer algo. O sea.
Voy a tener que cortar algo porque me parece que esto... miren, miren que se me... Está tan lento que se me fue una... Sí, es que esta máquina virtual no tiene tanta memoria. Déjenme hacer algo. Voy a cortar, voy a cortar uno de los dos. Déjenme matar. Voy a matar el de la copia, ¿ya? Para ver si así mejora. Y luego lo vuelvo a correr. ¿Sí mejoró? Mejoró. Ok, entonces déjenme ver qué pasó con mi Firefox. Mejoró, ¿ya? Ok, entonces todavía está un poco lento, pero está decente. Ok, entonces miren, le pusimos la ruta de la nueva imagen y ahora que ya ahora sí está generada la imagen, ya le podemos dar next. Oye, todavía está lento, pobrecito. Ok, démosle next. Démosle next. No, me va a tocar nomás cortarlo. Espérense un ratito. Voy a tener que cortar. Después lo lanzo. Esto muestra que lo estamos haciendo en vivo, que las cosas pueden fallar. Sí, es por la memoria de la virtual. Es que tengo corriendo muchas cosas a la par. La computadora. Fíjense que esta computadora tiene 16 GB de RAM, pero aún así, cuando ya le asigno mucha memoria a las máquinas virtuales, se me empieza a poner lenta. Entonces, miren, ahorita maté los dos procesos. Ya debería estar respondiendo mejor el navegador. ¿Sí? Se puso como lento, pero ya. A ver, entonces veamos. Sí, se puso lento, lento. O sea, que al final no es eso, sino es el autopsia como tal. Al final es el autopsia que está lento. Déjenme ver. O sea, que le voy a dar control C, abro autopsia. Sí, yo creo que es el autopsia el que está lento. El autopsia se puso lento. De hecho, por eso a mí no me gusta el autopsia en Linux. Yo prefiero usarlo siempre, prefiero usar el de Windows, aunque el de Windows también es lento. En los cursos que doy, donde utilizo software open source. Pero ya les digo, para realidad, para trabajar, es preferible una suite profesional, sí. Matemos autopsia. Se murió. Listo. A ver, déjenme levantarlo de nuevo. Se puso lentísimo, pobrecito. A ver, va de nuevo. Wow. No, está muy lento. Déjenme matar eso. Wow, sí que se puso lento, ¿ah? Está terrible. Déjenme hacer algo. Voy a aumentarle la memoria a la máquina. No que no quiero rebotearla al bruto, porque si no vamos a estar teniendo problemas. Déjenme. Ah, se puso lenta. Vamos a hacer algo. Déjenme desconectar el pendrive. Voy a desconectar. Voy a hacer un reboot de la máquina. Voy a parar. Perdón, está power. Y lo voy a bajar.
Y le voy a subir la memoria, ¿les parece? Que va. Hasta eso aprovecho. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver, aquí veo en el Discord, si queremos iniciar en análisis forense, ¿existe algún curso online que nos recomiende, además de las fuentes libres? Claro, los cursos de mi academia. No, sí, dictamos talleres en vivo de cómputo forense, modalidad Live Online también. Pero otra fuente, fuera bromas, fuentes de información en cómputo forense muy buenas, sino que lamentablemente están en idioma inglés. Son, por ejemplo, Coursera y EDX me parece que también he visto cursos, y está Cyberly, por ejemplo. En Udemy inclusive también he visto cursos interesantes. A ver, miren, que ahí se recuperó. Déjenme levantar de nuevo la máquina virtual. A Pido veces es disculpas. difícil, no pasa nada, Cari. A veces es difícil conseguir recursos en español, por eso nosotros también desde NotPincon tratamos de tratar de llegar a toda la comunidad. Así que si después querés dejar igualmente en el canal de Discord los datos de tu academia y los datos para que puedan contactarte o seguirte en las redes, compartilos, ¿sí? Sí, seguro, gracias. Ok, miren, mientras tanto, fíjense cómo va avanzando el análisis del disco duro de la máquina de Lewis. Fíjense que va al 27%, a pesar de que es un disco duro chiquito, ¿no? 4 gigas. Entonces, imagínense procesar 1 tera de información, 2 teras de información, 4 teras de información. Yo he tenido, el caso más grande que tuve fue uno en el que me tocó analizar 22 laptops a la vez de una empresa. Eso fue una locura, porque definitivamente para el tiempo que querían ellos el informe yo no podía hacerlo sola. Me tocó colaborar con 3 amigos míos que también son expertos en cómputo forense, y cada uno nos dividimos las computadoras y logramos sacar el informe en un mes más o menos. Pero fue súper, súper intenso. A ver, miren, tengo 4 gigas en esta máquina virtual. No, no está tan poca la memoria. La voy a volver a correr. A ver si ahí ya se le pasa la chiripiola. Ahí está corriendo. Ok, bueno, y mientras esto ocurre, aprovechamos el tiempo y les voy a mostrar el informe de ejemplo. Entonces, miren, esta es una plantilla de informe pericial de Ecuador. Ya les estoy abriendo. Ok, se está abriendo. Cerrando cosas. Aquí está. ¿Dónde está? Me encantó. A ver, no, perdón, esta no es. Ah, aquí está. Perdón. Le di clic al que no era. ¿Qué más dicen en Discord? Ya, ahí está la plantilla. Ya, esto es un ejemplo, ¿no? No es un informe real. Es simplemente un informe demo. Ahí lo deberían poder ver. Déjenme hacerlo más grandecito. Se los puedo compartir, de hecho. Luego se lo paso a Ceci para que se los comparte a ustedes, o no sé si puedo compartir un file en Discord. Sí, papás, si no te da permiso, avísame, te doy permiso, pero sí deberías. Ok, miren. Entonces, por ejemplo, esto está dirigido a la jueza de la unidad judicial especializada de la tercera familia, mujer, niñez, adolescencia, etcétera.
Entonces, primero van los datos generales, que son los datos del juicio. ¿Sí? El juicio, el mandado, ¿sí? Esto es un ejemplo. Luego vienen los antecedentes, qué es lo que dice el juez, o sea, qué es lo que está pidiendo. ¿Y qué le estamos dando? ¿Cuál es el objeto del informe? Entonces, ubicación, por ejemplo, esto es un... Ah, no, perdón, esto es otra cosa. Ya, sí, claro, esto es un ejemplo de las partes que deben tener el informe. O sea, en este caso es un ejemplo de avalúo de un auto. Simplemente el formato nada más que pide el Consejo de la Judicatura. O sea, este es simplemente un ejemplo del formato que se usa para todo peritaje. O sea, independientemente si el peritaje es informático, etc. O sea, siempre van, perdón, la fase de datos, la fase de antecedentes, el detalle del inventario que me han entregado. Si son computadoras, pues sería el computador, el disco duro, el número de serie del computador, del disco duro, la marca, el tamaño, etcétera. La descripción de que si tuvo algún daño en el disco duro, etcétera. Observaciones generales, qué metodología utilicé en este caso. En nuestro caso no se incluiría avalúo, pero en cambio entrarían otros tipos de cuadros, fotografías, por ejemplo, del proceso de documentación forense, etcétera. Y por último, pues, ¿qué es lo que yo pongo? Más los anexos. En los anexos ya va la parte técnica. Entonces les voy a mostrar, a ver si puedo hacerlo. Les voy a mostrar un ejemplo de un informe real. Que sí puedo mostrar porque se trata de una instrucción fiscal. Déjenme nada más revisar acá que sea instrucción fiscal. A ver, miren, ahí ya levantó, ¿ok? Está levantando. Listo, Kane está levantando. Y mientras Kane está levantando, el otro Kane sigue procesando. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo el... A ver, déjenme ver si les puedo mostrar. Esto es juicio, instrucción fiscal. No. Ah, ya, este les puedo mostrar. Ya, este les puedo mostrar porque fue instrucción fiscal. Ya, les cuento un poco de este caso. Miren, este fue un caso en el cual se acusaba a una secretaria de una universidad local nuestra. Ahí les muestro el informe. Yo creo que con esto vamos a tener que terminar porque está un poco lento el tema de la demo, pero lo que podemos hacer es luego seguir chateando por Discord para no interrumpir la siguiente charla, en el momento que ya Ceci me diga que tengo que cortar. Estamos bien, tenés unos 15, 20 minutos más, no hay problema. Ya, miren, esta es la carta, no va dirigida en este caso al fiscal de lo penal, delitos contra la fe pública, el número de instrucción fiscal. Sí, se los puedo mostrar porque en Ecuador las instrucciones fiscales son públicas. Las indagaciones previas, esas son privadas. Los juicios son de carácter público. A no ser que se trate de, por ejemplo, temas que involucren seguridad nacional o temas que involucren menores, por ejemplo. Entonces, en ese caso ahí no se podría mostrar uno de estos informes, pero si no, pues son informes públicos. Ustedes lo pueden visualizar, tanto instrucciones fiscales como juicios. Entonces aquí hago entrega del informe y aquí ustedes van a ver que es un informe de 72 páginas, donde está el objeto de la pericia, los equipos auditados, las conclusiones, y luego lo más grande pues son los anexos, que es la parte técnica, las tablas y todo eso. Entonces, ya, el objeto de la pericia es importante porque eso se los tiene que dar a ustedes el fiscal o el juez. O sea, les tiene que decir qué es lo que quieren.
Entonces, están pidiendo una experticia informática del CPU de la secretaria, en este caso. También me pidieron auditar el servidor, pero el informe del servidor, eso sí no se los puedo mostrar porque eso es información del Estado. Y eso sí ya es de carácter privado, porque involucra seguridad nacional, porque es el servidor del CENESID, que es la Secretaría de Ciencia y Comunicación, Telecomunicaciones, pero bueno, es lo que maneja el tema de educación pública. O sea, todos los diplomas de las personas que egresan de pregrado, de posgrado, ahí están publicados todos los títulos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, cuáles títulos tengo registrados en el Ecuador, simplemente entran a la página del CENESID, buscan por mis nombres y ahí les aparecen los títulos que tengo registrados en Ecuador. Es una base pública. Pero el registro de los títulos lo hacen las secretarías académicas de cada facultad de las universidades. Entonces, a esta señora se la acusa de haber registrado unos títulos falsos. Ella dice que en cambio que ella no sabía absolutamente nada, una persona de tercera edad que ya estaba por jubilarse, le faltaban 2 años para jubilarse. Y pues no parece ser ella experta en fraudes informáticos, así que la verdad es que pues, los peritos no podemos hacer juicios de valor, solamente podemos decir en el informe los hechos. Pero si a mí me preguntan mi opinión, para mí que la señora de verdad que no tiene nada que ver, para mí que la aprovecharon su desconocimiento de informática para hackear la máquina y hacer esa inscripción de títulos. Eso es lo que yo creo, pero lamentablemente lo único que pude hacer en el informe es sentar una duda razonable. Y entonces ya va a discreción del fiscal si seguir el juicio, porque la siguiente instancia de la instrucción fiscal es juicio. ¿Sí? Y en el caso del fiscal, el fiscal dijo, no, fue con la clave de ella, el usuario de ella, punto. Y lo pasó, y lo pasó a juicio. Entonces, miren, estos son los equipos auditados y aquí están mis conclusiones. Y ya van a ver que las conclusiones de un informe de peritaje es una letanía diferente a cuando es un informe privado para una empresa XYZ. El informe para la fiscalía es una letanía, porque tengo que poner que el disco duro interno marca Samsung, modelo tal, con un número de serie, de tecnología alta, de capacidad tal, se encontraba operativo al momento de obtener la imagen. Que el mencionado disco, bla, 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 registra en la línea de tiempo, aquí lo van a ver, registra en la línea de tiempo como última fecha de operatividad, el 10. En un informe privado simplemente hubiera dicho, el disco registra como fecha de operatividad el 10 de enero de no sé cuánto, ¿sí? Acá no, acá tengo que empezar con toda la letra. Que el sistema operativo instalado en el disco duro interno marca Samsung con número de serie, bla, 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 tiene como sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate. ¿Sí? Y bueno, estos son todos los datos de lo que yo encontré, ¿no? Usuario, las particiones, el modelo del disco, las 4 cuentas de usuario, pero lo que interesa es a partir de aquí. Encontré un usuario por defecto que se llama user, para empezar. Encuentro las cuentas de correo de la secretaria. Imagínense que no es una cuenta institucional, sino que es una cuenta de Outlook. Luego veo que tiene accesos al sitio web de la CENESID, pero que está entrando por HTTP, no por HTTPS. Es decir, que el sitio web de la CENESID en ese momento permitía conectarse vía HTTP. O sea, por ahí hay una falla de seguridad del servidor de la CENESID. Y eso sí se los puedo comentar porque está en este informe y esto es evidente, ¿no? Luego encuentro el nombre de usuario que se utilizaba para registrar los títulos. Y luego logro extraer la clave. Y miren la clave, se van a reír. Miren la clave. Puras letras mayúsculas y cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Entonces, eso se hackea pero rapidísimo haciendo un ataque de claves en menos de un día, ¿sí? Y tomando en cuenta que el servidor de la CNCIT probablemente no hacía bloqueo de claves, no me acuerdo en este momento, pero en todo caso eso queda para que ustedes piensen qué puede haber pasado. Y por otro lado, yo encuentro que el equipo está con direccionamiento privado, ¿verdad? O sea que seguramente salía a través de internet por medio de NAT, etcétera, que tiene habilitado DHCP, por lo tanto se puede saber en el DHCP server, si por ejemplo, en qué momentos estuvo conectado, etcétera, cuáles fueron las IPs que les asignaron, en fin. Luego veo que el firewall del equipo está deshabilitado. ¿Qué más? Veo también que tiene 33 archivos infectados por malware y que entre ese malware está un troyano especial que se llama Password Stealer, FireFX, que permite capturar el teclado, robar claves, interferir la comunicación, robar datos de la comunicación, etc.
Y luego veo las fechas de inicio de sesión. Y esto es importante porque los registros de los títulos ocurrieron en la madrugada desde otra dirección IP que no es la de la máquina y que no es la pública de la universidad. Es decir, lo hicieron desde otra máquina. Y yo aquí demuestro que desde esta máquina definitivamente no fue porque la señora no estuvo logueada en los momentos en que ocurrió eso. Entonces, si hubiese sido ella, tendría que haberse ido a un cybercafé en horas de la madrugada o hacerlo desde su casa en horas de la madrugada, pero la dirección IP tampoco era de la computadora de la casa de ella. Entonces, pues pensar que una señora de más de 65 años va a estar yendo en la madrugada a, qué sé yo, a un hotspot para conectarse a hacer este tipo de ilícitos, la verdad a mí me resulta un poco difícil. Al final que sí, ¿no? Pero yo, sinceramente, o sea, si me preguntan mi opinión, yo creo que la señora era inocente. O sea, yo creo que la señora, había una mafia interna en esa universidad, que era la que hacía ese registro de títulos falsos, y dijeron, a ver, cojamos a la Maggie, que tiene la computadora más vulnerable, la infectamos, le capturamos las claves, y luego nosotros hacemos negocio de esta emisión de títulos falsos. Entonces, como ven, pues mi informe no es definitivo, simplemente cabe la duda razonable de que quizás no fue ella. Y aquí ustedes pueden ver en los anexos, en la parte de los anexos, qué fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, esta es la copia bloque a bloque. Así es como le dan a uno el dispositivo sellado en la fiscalía. Me tocó hacer, no me dejaron ingresar mi bloqueador, el grande, ¿no? Porque ellos necesitaban validar que la estación forense cumpliera con no sé qué, bueno, para no contarles, fue una letanía de excusas que me dieron y tuve que ingresar con el bloqueador de mano, ingresar con una máquina Linux para hacer esto. De ahí está, bueno, toda la toma de fotos. Ese es mi bloqueador de mano, ¿no? Donde veo todo lo del disco, los datos que tengo que registrarlos para poder documentar que estoy sacando la imagen del disco correcto. Luego las imágenes de lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Mostrando la conexión a la estación forense, las imágenes que están, los medios que están montados, los cálculos de los hashes. Aquí pueden ver, por ejemplo, tal vez no lo vean bien porque está chiquito, pero si ven, estoy sacando ahí la suma de comprobación. Está corriendo, y luego de eso se compara. Ahí compara. Cuando ya termina, y tuve que sacar MD5 porque la policía usaba MD5, entonces tenía que comparar con el informe de la policía que la imagen era igual. Entonces saqué la Shadow 56 por cumplimiento internacional y saqué la MD5 por cumplir con la policía. Y aquí pueden ver, están corriendo todavía los procesos, se documenta todo eso. Y aquí creo que ya aquí ya termina la copia. Y ya luego de eso hago la comparación. Déjenme llevarlos a la comparación. Aquí está la comparación. Miren, aquí veo los hashes MD5 del original y luego veo los hashes MD5 de la copia. Y se concluye que son iguales y ya se retorna la computadora. Entonces, eso es parte de los anexos. Estos son los correos a extraer que logré encontrar que tenían relación con el caso, donde incluso descubro que quien denuncia los títulos falsos es la señora. La señora denuncia que ella ha encontrado unos títulos que ella no ha ingresado. Y ella es la que hace la denuncia al vicerrector académico. Y el vicerrector académico denuncia a la fiscalía. Y la fiscalía dice que ella es la que ha ingresado los títulos falsos porque fue con el usuario de ella y con la clave de ella. Y bueno, en esta ocasión yo estaba utilizando otra suite profesional que se llama OS Forensics. Ahí todavía no había comprado el Forensic Explorer. Ya me había deshecho del Encase porque estaba muy caro y estaba usando esta que se llama OS Forensic, que es muy económica, pero que no tiene todas las cosas que tiene el Forensic Explorer. Pero sin embargo es una suite muy buena. Es una suite muy buena y es mucho más económica. Está como por los mil y pico dólares, creo. Actividad en Internet, cómo saqué el historial de navegación, las claves, cómo extraje la clave. Por aquí están los cookies de los navegadores, el tema de la extracción de la... aquí veo que en un sector borrado del disco veo el ingreso y demuestro que es HTTP, como ella ingresaba, ¿no? Y aquí obtengo la clave, ¿sí? Y como era HTTP estaba en texto plano, entonces no tuve que descifrar absolutamente nada. Entonces, eso es un ejemplo de un informe. Y aquí esto es algo para hacer notar que craquear la clave que ella tenía tomaba menos de un día, con el poder de computación actual. ¿Sí? Y bueno, estos ya son anexos de datos técnicos de la computadora. Entonces, miren, ya va al 95%, no sé cómo estamos en tiempo, César.
Nada, le damos 5 minutitos más, no pasa nada. Ya. De hecho, estaba pensando con lo que venías diciendo recién del caso de esta persona en la universidad. Hay un perito acá en Argentina que es muy conocido, muy reconocido, que es Gustavo Pressman. La verdad que es una eminencia en lo que es forense acá en Argentina, y él siempre dice que una pericia forense nos va a dar información de un usuario, pero nunca de una persona, que eso para poder asociar el usuario a una persona física va a hacer falta otro tipo de evidencia y mucha más investigación, pero que el resultado de una pericia forense va a ser un usuario Claro, informático, que es por justo lo que vos supuesto. venías diciendo recién. Miren, ahí, a ver, ya tengo tengo la imagen, ¿verdad? Y bueno, estos dos obviamente no se pudieron correr. Ahorita no los voy a correr, simplemente quiero mostrarles cómo sería la creación del caso en la autopsia, para no complicarlos. Está súper lento, ya me di cuenta cuál es el problema por el cual está lento. Es por el procesamiento que está haciendo la autopsia en Windows. Ya revisé hace un rato los procesos en mi computadora y es el autopsia de Windows el que se está comiendo los recursos. ¿Sí? Pero bueno, se voy a levantar el forensic, la autopsia acá y vamos a levantar el browser. Pero ya cuando termina de procesar, ya otra vez baja el nivel de CPU. También esa es otra razón por la cual prefiero suites profesionales. Las suites profesionales hacen un menor manejo de la memoria y del consumo de CPU. Es decir, con Forensic Explorer también se pone lento cuando está procesando mucho. De hecho, normalmente bueno, yo tengo una estación forense exclusivamente, solamente para hacer estación forense. O sea, no la uso absolutamente para nada más. Y entonces ahí se queda procesando el tiempo que se tenga que quedar. Por ejemplo, ahorita justamente no les pude mostrar el software Forensic Explorer porque en la estación forense tengo conectado mi dongle. Estoy ahorita trabajando en un caso que ya lleva procesando 5 días. Es un disco duro de 1 tera nada más. Y todavía no termina de procesar. Ya tiene 5 días procesando. Y todavía no termina. Y es una computadora que tiene 16 GB de RAM, que tiene un chip gráfico de 4 GB y que es un Core i7 de los últimos. Sin embargo, fíjense cuánto tiempo se demora. Entonces, bueno, cerremos esto, cerremos esto, y ahí está. Miren, se quedó hasta el procesamiento, y ahorita no le voy a decir que calcule los hashes, debería decirle que calcule el hash. Y miren que esta versión de Autopsy para Linux solo soporta MD5. La versión para Windows sí soporta Shadow 5.6, pero la de Linux solamente soporta MD5. Entonces, debía haber sacado tal vez los hashes aquí con MD5 para que ustedes puedan ver que es igual. Pero igual ahorita no lo vamos a calcular. Simplemente le vamos a decir ignorar. Y él ya nos reconoció la partición. Fíjense que reconoció la partición como C. Así que vamos a decirle add. Y ya, ok. Y ahora sí ya la ven, ¿sí ven? Entonces, ahorita estoy viendo la partición raw. Si yo le digo details, me muestra es la partición raw. Y aquí yo le puedo decir, por ejemplo, que extraiga los strings, es decir, todos los textos de todo el volumen, ¿sí? Pero antes de hacer eso, tendría que decirle que extraiga los sectores no asignados. Ahorita no lo voy a hacer porque si no me voy a demorar mucho. Pero este sería el siguiente paso. Le decía, extraer los no asignados. Y cuando termina eso, le digo, extraiga los strings de todo el volumen. ¿Para qué? Para poder hacer búsquedas por palabras claves. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el archivo se llamaba earnings. Entonces yo puedo buscar por la palabra earnings y él me va a buscar en todo el disco. ¿Sí? Absolutamente en todo el disco. Earnings. Todo lo que diga earnings. Entonces voy a poder extraer fácilmente si un archivo fue borrado, aunque esté en el espacio no asignado del disco. Entonces ahorita simplemente le voy a decir close, pero tendría que haber hecho eso, tendría que hacer la extracción. ¿Qué más? Podría ser verificar la integridad de la imagen. Ahorita le voy a decir analyze, y aquí le digo el tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, le voy a decir análisis de archivo, file analysis. Y aquí lo que voy a poder ver es inmediatamente, a pesar de que no haya corrido el extraer los clústeres no asignados, voy a poder ver evidentemente los archivos o directorios que han sido borrados. Entonces, por ejemplo, yo veo que aquí hay algunos archivos borrados, ¿no? Entonces, miren, folletos de cursos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Este archivo que se llama aquí secreto. Entonces, veamos qué dice secreto.
documento ultra secreto, ¿no? Y claro, no tiene nada, pero se supone que aquí está, qué sé yo, cómo construir un cohete para llevarnos a Marte en menos tiempo que SpaceX, más o menos. ¿Ok? Entonces, así es como funciona el autopsy de Linux. No es tan sofisticado como el autopsy de Windows, pero en ciertos casos, pues cuando tenemos una estación de Linux y queremos investigar un caso de manera muy rápida, esta herramienta nos podría servir para hacer el análisis inicial. Aquí podemos ver, por ejemplo, la metadata de un archivo. Por ejemplo, quiero ver este de aquí, quiero ver la metadata. Entonces, le digo cuál es, fíjense que tengo que decirle cuál es el entry number. Entonces tengo que irme acá, ver los archivos por tipo, por ejemplo. Y ahí me va a empezar a procesar, ¿no? Me va a empezar a procesar y luego me va a mostrar cuáles son los archivos que ha ordenado una vez que termine el proceso, ¿no? Entonces, como ven, es una herramienta muy sencilla, pero que puede servir, puede servir. Entonces, por ahora simplemente lo voy a cerrar el host y voy a cerrar el caso, ¿sí? Nos quedan 2 minutitos, Cari, si querés hacer algún Listo. comentario más o seguir si tienen más dudas Bueno, lo que tendría que hacer por es el Discord. simplemente, como les digo, correr este proceso para luego comparar los hashes, verificar que están bien. Y solamente para terminar, no, lamentablemente, miren, está el 95%. Entonces, no, en este momento podríamos empezar a ver algo de la laptop, pero se va a sentir lento, ¿no? Por ejemplo, miren, en el volumen 2 ya vemos que ya recuperó los datos del sistema de archivos. Ya están los documentos, ya podemos ver, por ejemplo, si tiene información, déjenme ver si ya está la información del registro. Creo que todavía no está. Ah, pero miren, por ejemplo, ya tenemos cookies, ya tenemos bookmarks, ya tenemos history. Es decir, ahorita ya podemos empezar a trabajar con algo hasta que él termine. Nos interesaba, por ejemplo, podríamos hacer una búsqueda, por ejemplo, por el famoso, ¿cómo se llamaba? Earnings XLS, Soft String Match Search. Y si es que, por ejemplo, ya estuviese el índice, me lo va a traer. Pero en este momento todavía no está terminado el índice, entonces seguramente que se va a demorar un poco. Pero miren que, por ejemplo, ya me encontró que en el inbox hay un earnings, ¿sí? Aquí veo que hay un archivo earnings XLS, ¿sí? Bien, bueno, creo que eso es lo que les quería comentar, al menos lo básico. Les pido disculpas porque nos demoramos un poquito. Tuvimos un par de inconvenientes, pero esa era la idea. No hay problema, no hay problema. Bueno, espero que les haya gustado. Igualmente queda el canal de Discord, así que pueden seguir Cari con vos y yo voy a estar también mirando el canal de Discord. Así que, nada, cualquier duda o si quieren compartir algún link, herramientas, hacerle consultas a Karina, lo pueden hacer por ahí. Ya, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias, Cari. Te saludo Gracias. entonces. Gracias a todos. Tenemos acá muchos comentarios de agradecimientos, así que nada, los invito a seguir en Discord con Cari y cerramos acá entonces este workshop. Gracias. Gracias. Chau, chau. Bye.